buenas, teleadictos y telespectadores de María Visión. Bienvenidos otra vez a Annum Sacrum, este año dedicado por entero al Año Santo Jubilar, un año de peregrinos de esperanza, ideal para obtener la indulgencia plenaria todos los días, una primera en beneficio nuestro y la segunda para que opere en auxilio en favor de las ánimas del purgatorio. Y para ello tenemos a un ávido lector llamado don Pepe Seijas, además de ingeniero y bastante diestro mañoso a la hora de manejar la pluma. Muy buenas de nuevo, don Pepe. Muy buenas, don Ignacio. Un placer estar de nuevo hoy aquí con vosotros. Pues nada, el placer es mío y de todo el equipo de María Visión. Pues nada, antes de comenzar vamos a hacer una oración introductoria para suplicar clemencia y el auxilio del Espíritu Santo. Así pues, comenzamos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues nada, hoy vamos a hacer una disertación en profundidad sobre el significado de la palabra libertad, un término de los más manidos de la historia de la humanidad, pero si preguntas por su contenido, pues la mayoría de las personas no te darían una definición muy rigurosa. Es un término que invocamos mucho, al que apelamos por sistema, pero en torno al cual no hay una definición conocida, ¿no? por la mayoría de la población, una definición robusta. Así pues, don Pepe, ¿cómo entenderías tú la libertad? Pues, bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta nueva invitación de María Visión a tu programa de Annum Sacrum. Yo no soy ningún experto en estos temas, ¿no? Pero si a mí me preguntan qué es la libertad, voy a decir la contradefinición, ¿no? Yo diría que la libertad no es la reducción a una ausencia de restricciones externas, ¿no? Sino que la libertad yo creo que se enraiza en esa capacidad de elegir y además de elegir el bien, ¿no? Fíjate además que la palabra elegante, que viene del latín eligere, ¿no? Nosotros decimos que una persona va elegante a una boda pues cuando va con el traje, con la corbata, bien peinado, aseado, afeitado, ¿no? Y en cambio, si una persona fuese así a jugar un partido de tenis, pues diríamos que está loco, ¿no? Y al contrario, si una persona aparece en una boda con las zapatillas de deporte y la camiseta y la gorra echada hacia atrás con la raqueta, pues igualmente no diríamos que es una persona elegante que sabe elegir, sino un loco, ¿no? O sea, a juzgar por esta definición o disertación que acabas de hacer, ¿podríamos decir que la libertad es elegir con elegancia? Pues sobre eso vamos a dejárselo a los filósofos mejor, que debatan sobre ello. Pero bueno, la verdad que has establecido una relación etimológica entre eligere, ¿no? Ese término latino, que es el de elegir o de hacer una elección, con la elegancia. Totalmente. Es que creo que hoy en día, al igual que la palabra libertad, ¿no? Hay infinitas interpretaciones de ella, también lo hay de la elegancia, ¿no? Basta con salir a la calle
Y, por ejemplo, yo vivo en Madrid, ¿no? Ir a alguno de estos barrios bohemios o ir en el metro, ¿no? Yo suelo cogerlo para ir a trabajar y la verdad que el concepto de elegancia pues brilla por su ausencia, ¿no? Justo. Además, bueno, como decía Chesterton, tenemos que llegar a Dios a través de la belleza. Entonces, digamos lo que es la estética, el amor a nosotros mismos y mostrarnos pues visualmente atractivos para los demás, pues también juega un papel en lo que respecta a agradar a las personas y a respetarnos a nosotros mismos. Y nada, bueno, Totalmente. yo por mi parte defino la libertad, bueno, aunque mi definición ya está incluida dentro de todo lo que has dicho, como la capacidad de elegir más el hecho de elegir bien. Se conforma por esas dos patas, ¿no? Por esas dos columnas. Y claro, cuando solo hacemos hincapié en una de ellas, por ejemplo, cuando elegimos bien, pero sin capacidad de elegir, eso se llamaría liberticidio, es decir, muerte de la libertad. Pero cuando sí que exacerbamos, ensalzamos nuestra capacidad de elegir, pero realizamos una mala elección, eso se calificaría de libertinaje. Es decir, que los dos vicios de la libertad son el liberticidio y el libertinaje. La definición de libertad tiene que ser completa. La capacidad de elegir más el hecho de hacerlo bien. De hecho, esto me recuerda a otra cita del gran Gilberto Chesterton, ¿no? Que dice que la libertad no es el derecho a hacer lo que nos gusta, sino el derecho a hacer lo que debemos. Es decir, que a pesar de ese liberticidio y ese libertinaje que impera hoy en día, ¿no? Yo creo que también como una falsa revolución, ¿no? a todo lo que suene a compromiso, ¿no? Se asimila el compromiso a la esclavitud, que es totalmente erróneo, ¿no? Sí, porque pues el compromiso Chesterton... se podría entender como una obligación elegida. Es decir, que nos estamos imponiendo algo, pero con nuestra voluntad libre. Efectivamente. De hecho, Cristo eligió la muerte de cruz libremente. Libremente, ¿no? Efectivamente. Mayor libertad, ¿no? Mayor decisión libre que esa. Yo no soy un experto, no soy teólogo, no soy historiador, pero dudo que haya muchas más asimilables, ¿no? en nuestra historia, ¿no? De hecho, bueno, sinceramente, cuando vamos a la universidad o a trabajar, elegimos que los profesores o que nuestros jefes tengan una autoridad sobre nosotros, depositamos una parte de nuestro libre albedrío en su parecer, pero realizamos esa opción de manera voluntaria. Es decir, que la libertad no es esta autodeterminación del querer absoluta. Sobre todo porque es algo que nos acabaría esclavizando completamente, porque nos haría esclavo de nuestros apetitos, de nuestros deseos. O sea, si no nos autoexigimos obligaciones y deberes, esa libertad degenera en un libertinaje que curiosamente se acaba convirtiendo en liberticidio, porque al final los polos opuestos se acaban atrayendo. Y voy a poner un ejemplo a este respecto. Una persona que decide voluntariamente, exaltando su autodeterminación, consumir drogas. Pues la mayoría de las personas que son adictas a estas sustancias les encantaría poder dejarlo. Ellos voluntariamente eligieron enfilarse en esos derroteros, ellos voluntariamente eligen seguir consumiéndolas, pero a ellos al mismo tiempo les gustaría abandonar esa adicción. Entonces, al final, esa autodeterminación acaba haciendo aguas. No es real. Totalmente. Hay muchos ejemplos, ¿no? Lamentablemente, hoy en día, de libertinaje que nos lleva al liberticidio, ¿no? Como puede ser bueno, pues los temas que van contra la castidad o los temas de
del juego, de las apuestas, ¿no? Estamos continuamente bombardeados, ¿no? por estas situaciones, ¿no? Y a veces uno, como no tenga bien claros estos conceptos, pues es fácil, ¿no? Desviarse en el camino y caer al precipicio, ¿no? Sí, de hecho hay un filósofo un tanto heterodoxo llamado Etienne de la Biotin, el francés me falla, que acuñó un término conocido como servidumbre voluntaria, que consiste en elegir tu propia esclavitud, en el que Aldous Huxley hizo especial hincapié en su obra Un mundo feliz. Sí, sí. Yo también, fíjate, me viene a la cabeza otra vez Chesterton, ¿no? En relación a esto, ¿no? Que decía que una puerta es una libertad precisamente porque es un límite, ¿no? Que separa el exterior del interior, ¿no? Uno tiene que querer cruzar la puerta, ¿no? Para salir afuera, ¿no? Afuera, sí. Y esto también envolviendo un poco, ¿no? Una idea que traía yo, ¿no? De los mandamientos, ¿no? De la ley de Dios, ¿no? Que yo creo que no son restrictivos, sino que son esos postes de la luz que van marcando el camino, ¿no? Entonces, creo que ese es el enfoque de la libertad, ¿no? Frente a ese libertinaje que tan de moda está hoy en día, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, George Orwell decía que la libertad es poder decir que 2 más 2 son 4. Pero claro, no dijo que la libertad es poder decir que 2 más 2 son 5. Por lo cual aquí se puede sobreentender que George Orwell tenía clara la definición completa de la palabra libertad, que no se reduce a la capacidad de elegir, sino al hecho de elegir bien. Como decía Aristóteles, la libertad es el orden del ser. Pero claro, Aristóteles hay que tener en cuenta que también fue un ferviente defensor de la propiedad privada, es decir, de la libertad individual. Por lo cual, si unimos que era un gran defensor de la libertad individual y que incardinaba la voluntad al orden del ser, vemos en él pues que esta definición se construye, ¿no? En su pensamiento, que es la capacidad de elegir más el hecho de elegir bien. Sí, yo no recuerdo, ¿no? Muy bien, tengo algunas nociones de Aristóteles de mi época escolar, pero también recuerdo ahora, ¿no? Que algo que decía, ¿no? Que es la libertad, ¿no? Es el orden, ¿no? Y de igual modo, yo recuerdo alguna clase de religión en la que nos decían, ¿no? Que esos mandamientos de Dios no restringen, ¿no? Sino que nos liberan del caos, ¿no? Y guían hacia la verdadera felicidad, ¿no? Y creo que eso también se engarza muy bien con eso que has dicho de Aristóteles, ¿no? Sí, de hecho, bueno, Juan Manuel de Prada en una conferencia dijo que recordó la famosa frase de Cristo: la verdad os hará libres. Y dijo, Cristo no señaló la libertad os hará libres, sino la verdad os hará libres. A lo que añadió que, por ejemplo, el neotomista Jacques de Maritain señaló que la libertad, para que tenga sentido, tiene que tener un ¿para qué? Y aquí es donde se encuentra que la verdad nos hará libres, no una vaga idea de la libertad. Sí, de hecho, esa frase, ¿no? Yo creo que luego la sintetiza San Pablo, ¿no? En su carta a los Gálatas, donde nos ofrece una reflexión profunda, ¿no? sobre la libertad de Cristo, ¿no? De hecho, comienza el libro, ¿no? Diciendo, manteneos firmes, para la libertad nos llamó Cristo, ¿no? No os sometáis al yugo de la esclavitud, ¿no? No recuerdo ahora bien, ¿no? Sí, yo recuerdo una cita de San Pablo que decía que eso, que teníamos la libertad de hacer lo que quisiésemos, pero que lo hiciésemos
en la dirección correcta, ¿no? Que aprovechásemos esa libertad de obrar que teníamos para reconducirla pues, por los senderos de la verdad y de la salvación. Sí, de hecho San Pablo dice que no uséis la libertad como ocasión para la carne, ¿no? Sino servíos por amor los unos a los otros, ¿no? Vuelve aquí a hablar de la libertad como compromiso, ¿no? Además como una elección de la voluntad, que eso también yo creo que nos hace verdaderos hombres, ¿no? No nos dejamos guiar por el instinto, sino que nos guiamos por la capacidad de elegir, por la voluntad, por el compromiso, ¿no? Y además es algo que luego nos reporta alegría, pese a que pueda generar una molestia inicial. Entonces, al final, bueno, es una paradoja más de la vida, es decir, a veces lo que cuesta, lo que molesta, luego nos reporta una recompensa, es la paradoja. Y viceversa, lo que nos da un chute de éxtasis y de placer momentáneo, pues luego nos acaba pasando factura. La verdad es paradójica, como decía Chesterton. Sí. Aquí un ejemplo muy, muy humano, ¿no? Pero tengo algún familiar que es notario, ¿no? Y claro, él decía que pues, lo pasó mal, ¿no? Preparando esas oposiciones tan duras, ¿no? De hecho, las sacó hace ya varios años y obviamente no fue un camino bonito, ¿no? De estudiar 12 horas de lunes a domingo, ¿no? A lo mejor parando un ratito el domingo por la tarde y ya está, ¿no? Pero claro, la felicidad cuando sale tu nombre publicado en el Boletín Oficial del Estado diciendo que tienes una plaza, pues obviamente es una felicidad que no cabe, ¿no? Hombre, cualquiera de nosotros estaría exultante, henchido de alborozo. Sí, pero por eso digo que es una... Ahí yo creo que en este ejemplo, ¿no? Una oposición dura, como puede ser la de... Sí, además es un ejemplo verdaderamente ilustrativo porque muestras una manera de ganarse la libertad pasando por un camino de espinas. Y creo que me estoy quedando corto. Con un ejemplo, ¿no? muy, muy humano, ¿no? Y que seguro que todos conocemos a algún familiar, algún amigo que ha sacado alguna oposición muy dura y hemos podido estar con él en esos años de, iba a decir, de sufrimiento, ¿no? Pero o de cautiverio. Totalmente. Sí. Pero luego se ve recompensado, ¿no? Y es una felicidad que luego nunca nadie te va a quitar, ¿no? ¿Por qué? Porque tú libremente has elegido pues, un tiempo de sacrificio, ¿no? Un tiempo de mucha disciplina, de mucha concentración, de mucho estudio, para luego pues tener una profesión, ¿no? Sí, de hecho, mira, una buena concepción de lo que es la libertad sería el hecho de nosotros decirle a Dios, no soy yo quien obra, no soy yo el que busca la salvación, no soy yo el que se va a santificar, sino Señor, coge mi débil humanidad, a mí con mis flaquezas, y conviérteme en un potro ganador. O sea, depositar nuestra esperanza e incluso nuestra libertad de obrar en Dios, en plan, Señor, para levantar esta pala, coge tú mis brazos, levántalos y ayúdame, porque yo solo no puedo. Como dicen las Sagradas Escrituras, con mi gracia te basta, tu flaqueza se hace fuerte en mi grandeza. Es decir, que si nos solazamos en la gracia de Dios y le pedimos al Señor que queremos ser santos y queremos ser buenos, y lo hacemos con sinceridad, con fe y con esperanza, lo acabaremos consiguiendo. Por lo cual estamos depositando nuestra voluntad en Dios. O sea que al final podríamos decir que el cristianismo es una libertad auxiliada por Dios, porque tenemos nosotros nuestra libertad de obrar, pero a su vez estamos asistidos por el Altísimo, no caminamos solos. Sí, bueno, después de esta gran disertación que has hecho, me vas a permitir que ponga un ejemplo muy básico, ¿no? Pero yo que soy un gran amante del fútbol,
diré que los católicos sabemos que jugamos en el equipo ganador, porque tenemos a Dios y Dios ha puesto ahí esos sacramentos que son un apoyo fundamental para poder vivir con libertad. También. Claro. Pepe, mientras otros tienen a Pep Guardiola o a Luis Enrique, pues otros tenemos a Dios. Efectivamente, ¿no? Entonces, también es otro ejemplo muy básico, ¿no? Acorde a mi capacidad, ¿no? Pero siempre me gusta recurrir a símiles futbolísticos, ¿no? Para a lo mejor explicar grandes cosas, pero que luego son cosas sencillas y que todos, con la ayuda de Dios, podemos vivir y poniendo, bueno, pues parte de nuestro sudor, parte de nuestro empeño, ¿no? Que muchas veces no va a ser suficiente, pero siempre va a estar Dios en nuestro equipo para suplir. Y eso recuerdo que es un consejo que me dio un sacerdote, Agustino Recoleto, ¿no? Ahora que tenemos a un Papa Agustino, ¿no? Pues me daba este consejo de decir, bueno, tú mira lo que puedas, no te preocupes, ¿no? Y me dio mucho consuelo, ¿no? Porque decía, tú luego pues tienes a Dios ahí detrás empujando, o sea que, olvídate, pon ahí tu voluntad, que Él se encarga de lo demás. Justo, es eso, es esa confianza y abandono de la que hablaba Jacques Philippe. Y así tenemos que entender la libertad. Y bueno, citando a Jacques Philippe, en su obra La libertad interior, hace una disertación formidable sobre lo que es la libertad interior, como dice su libro, que lo que viene a decir es la capacidad de ser libres incluso cuando la libertad de obrar nos es negada. Y pone un ejemplo maravilloso de una señora llamada Etty Hillesum, pues que vivió el presidio, ¿no?, de un campo de exterminio, de un campo de concentración nazi, y cómo esa persona supo encontrar ciertos atisbos de libertad, pero claro, a través de su interior, ¿no? Mirando al cielo, viendo la inmensidad del cielo en comunicación con Dios, pues pudo ver algo de libertad cuando todas sus libertades humanas habían sido negadas. No conocía la anécdota, pero la verdad que muy interesante, ¿no? Jacques Philippe también ha escrito muchos libros y la verdad que este de La libertad interior es uno de sus libros más recomendados, ¿no? Entonces lo tengo que apuntar para leer en verano. Perfecto. Y nada, y bueno, yo creo que después de verano podríamos dedicarle un programa o dos al egregio, conspicuo e insigne Jacques Philippe, uno de los teólogos más descollantes de la Santa Madre Iglesia. Totalmente. Notable escritor, distinguido, renombrado, célebre, de rabiosa actualidad, además. Sí, y además de su profundidad teológica, pues eso, una persona con una capacidad divulgativa exquisita, porque sus textos no son para nada densos. No, textos amenos, ¿no?, que animan a que uno libremente pueda comprar y disfrutar de la lectura y, por supuesto, enriquecerse de ella, ¿no? Justo. Pues nada, tras esta disertación emplazamos a nuestros telespectadores de María Visión a que libremente, en ejercicio de su libertad, obtengan la indulgencia plenaria en este año santo. Y además de hacerlo en beneficio propio, pueden obtener una segunda todos los días en auxilio y socorro de las almas del purgatorio. Y además ellas luego se encargarán de rezar por nosotros si hemos ganado indulgencias por ellas. Y ahí es cuando veremos la recompensa de nuestra libertad bien ejercida. Porque la libertad es la capacidad de elegir más el hecho de elegir bien. Pues nada, don Pepe Seijas, 1.000.000 de gracias de nuevo. Un placer haber estado aquí contigo y con todo el equipo de María Visión. Pues nada, el placer es mío y nuestro. Muchas gracias y nada, que Dios os bendiga a todos.